Muchas gracias, señora presidenta. El presupuesto autonómico de Asturias finalmente crecerá un 5 a 14% y vuelve a ser una vez más el más alto de la historia, 6.557.320 en números redondos, más que el del presente ejercicio. Pero la pregunta es, ¿esto es intrínsecamente bueno? Es decir, ¿solo el hecho de que sean los más altos en cifras hacen que sean buenos para Asturias? Pues desde Vox entendemos que no. Y no lo son por tres motivos fundamentales. Porque no es justa ni equilibrada la procedencia de esos millones, porque no es racional, ni eficaz, ni eficiente el empleo de los mismos y, por último, por el déficit democrático que rezuman. Hablemos de ingresos. Todavía en septiembre, el consejero de Hacienda se quejaba de la pérdida de 400 millones, achacables a los tres motivos que sabemos todos, y aún así le ha dado la vuelta. Enhorabuena. No solo pierde 400, sino que aumenta 320 más, 720 de diferencia, gracias a expoliar a las clases productivas asturianas, a las clases medias, a las rentas de entre 20.000 y 60.000 euros, puesto que ha aumentado un 7,89% los ingresos procedentes de los impuestos indirectos, principalmente el IRPF, que asciende hasta los 1.652 millones, solo el 50%, el otro 50% va directamente al Estado. Ese IRPF, que más del 80% de su recaudación afecta, como ya he dicho, a las clases medias. Un IRPF totalmente injusto, ya que tanto ustedes como el Gobierno de la Nación se niegan a corregir 4 años de inflación acumulada. No se puede mantener el mismo tipo de gravamen sobre las rentas del trabajo nominales que años tras años van perdiendo poder adquisitivo, capacidad de compra de productos básicos. Son las rentas de los trabajadores, a ver si nos entendemos, las que peor soportan el efecto de la inflación. Y esto es un axioma. Querer achacar la mayor recaudación al crecimiento económico del 2% es una trampa, ya que este obedece en su mayor parte al consumo público y a las exportaciones. El ahorro y el consumo privado están en retroceso, tal y como se demuestra con el descenso de la recaudación de la imposición indirecta. Pero hablemos de gastos. Bajo la excusa del gasto social, estaría bueno, olvida el señor consejero que el otro 33% que se destina, en su mayor parte, a una auténtica maquinaria de redistribución de la riqueza, típicamente socialista, donde los recursos detraídos a los autónomos y a los trabajadores se emplean no solo en aumentar el aparato burocrático de la Administración del Principado, el mayor empleador de Asturias, 41.000 empleos públicos y subiendo 260 cada año. No hay una maquinaria mayor de ocupación del sector privado. 1.223 millones de gasto de personal, incremento del 6,69 respecto del 24. Pero no solo en esto, sino también en transferencias directas a los dos sindicatos de clase, 1,9 millones contabilizados de forma directa, sin hablar las percepciones indirectas que aumentan año tras año. Por cierto, el sindicato más representativo de ese mayor empleador de Asturias no es ninguno de estos dos. Otros sindicatos a los que no se les llama ninguna concertación ni reciben un solo euro del Principado. Pero también se destina asociaciones ideológicas a través de las consejerías más ideologizadas, como son Presidencia, Cultura y Ordenación del Territorio, a entes superfluos, al Consejo de la Juventud y, como ya se ha dicho, en mantener empresas públicas que pierden 100.000 euros al mes o que arrastran 140 millones de deudas que hemos asumido los asturianos de un solo plumazo. No es más que ejemplos de lo que el socialismo lleva 40 años haciendo en Asturias. Un modelo de ocupación de lo privado por lo público, a la griega, donde 1 de cada 3 personas ya vive directa o indirectamente del presupuesto y donde nuestra mejor juventud ve como los empleos más estables y mejor retribuidos, como aquellos que teníamos con la industria, son sustituidos por empleo precario y de baja calidad. ¿Cómo van a poder no solo ya alquilar, sino adquirir vivienda? Pero no nos olvidemos de la inversión. La inversión es la gran lacra de los gobiernos socialistas, lo que realmente podía retornar a la economía privada tras el expolio que ésta sufre. En solo 6 años, Barbón ha aumentado en 2.200 millones el presupuesto que debemos de pagar los asturianos y reduce la inversión, una inversión nominalista de 1.061 millones, pero que con los datos de ejecución no llega ni a la mitad. En definitiva, los capítulos de inversiones 6 y 7 solo se ejecutaron en un año cerrado en el 56% y veremos lo que nos espera en este año. Y no quiero dejar pasar estos últimos segundos para hablar de las formas y, por lo tanto, del déficit democrático de estos presupuestos.
Una vez más, un año más, y los que te rondaré morena, y me permitirán la expresión, el Gobierno del señor Barbón ha optado por excluir sistemáticamente de la negociación presupuestaria al tercer partido de la oposición, el que representa a 53.000 asturianos que son etiquetados, al modo de Beria, al modo de Goebbels, como personas no democráticas por el simple hecho de pensar diferente. Ha optado por excluir a personas que no niegan el cambio climático, pero que creen que esta esquizofrénica ecológica nos está llevando al suicidio económico, que creen que el mal y la violencia existe desde el inicio de los tiempos, pero que no creen en sus leyes de género, que ponen en la calle a más de 200 violadores, que creen que la historia es cosa de los historiadores y que, sobre todo, las ideas no deben imponerse de forma violenta, sino con la fuerza de la convicción. Y, sin embargo, van a aprobar sus presupuestos continuistas con sus socios, los representantes del totalitarismo de izquierdas causantes de más de 100 millones de muertos en su historia. Y, a salvo de lo que diga otro representante político, de momento, con una señora que pasaba por allí. Van a aprobar unos presupuestos con una persona que ya no representa la fuerza política con la que se presentó a las elecciones, con una señora a la que nadie ha votado. Van a aprobar sus presupuestos de espaldas a los representantes de Media Asturias.